Esto es Café con Piquete, un café donde nada humano nos es ajeno. Café con Piquete. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas días, tardes, noches o en el momento en que ustedes vean este video. Para nosotros es un placer nuevamente estar con ustedes en esta sesión de Café con Piquete, eh, en la que hoy vamos a tener un tema súper importante, un tema, digamos, o una alegoría de las más populares, de las más conocidas fuera del ámbito académico, filosófico, que es la alegoría de la caverna de Platón. Esa narración tan sugerente que Platón inserta en su diálogo La República, donde curiosamente, ¿no? Donde, digamos, el gran tema central es la construcción de un Estado, del Estado griego, y en ese ámbito netamente político, Platón decide, digamos, meter a fondo una lectura, una versión de su filosofía que empate con la política, que empate con la visión que él tenía de la realidad y del conocimiento. Y pues de ahí en adelante, mil y un versiones a favor o en contra, opiniones sobre la alegoría de la caverna se han dado en la historia de la filosofía. Y hoy pues nosotros vamos a comentar un poco sobre ella, y pues para eso también aquí está mi valedor, acá el máster Carlos, para que ¿Cómo están? Buen día, o buenos lo que sean. Es todo, así. Sí. Bueno, pues para darle para pronto, ¿no? Seguro, para los que la conozcan, para los que no, el mito, o bueno, le dicen algunos el mito de la caverna, yo creo que no es un mito, es una alegoría que sí tiene una dimensión mitológica, eso sí lo creo. Pero como tal, la manera, en mi opinión, como es usada y construida deliberadamente para ese diálogo, da la impresión de que es una alegoría, es decir, es más una figura, un ejemplo, una manera de mostrar una enseñanza profunda que sí puede tener raíces míticas y simbólicas muy importantes, que utilizó Platón en un diálogo con Glaucón, ¿no? Que es el que está aquí participando en el diálogo. Bueno, pues de repente, en plena discusión sobre los saberes, los deberes y los quehaceres de la vida política y sus virtudes, Platón le dice a su interlocutor: imagínate a un grupo de personas atadas en el fondo de una caverna, que nunca han visto la luz del sol, que nunca han salido al exterior, que siempre han estado en ese ambiente que ellos toman por la realidad porque no conocen otra cosa, pero del que, mirando siempre hacia el fondo de la caverna, tienen una especie de pantalla en la pared donde se proyectan las imágenes por una fogata, por una luz que pega y da las sombras hacia la pared, y ellos ven imágenes, sombras de lo que ellos consideran que eso es la realidad. Entonces, a partir de allí viene lo interesante, porque primeramente es plantearse esa circunstancia hipotética, pensar la crítica de Platón eso es lo que la inmensa mayoría de personas padece o vive, estar metidos en una caverna. Ya ahorita Carlos nos podrá decir, ¿no?, qué implicaciones podría tener eso en varios sentidos sobre describir la vida ordinaria, la vida de todos los días de la inmensa mayoría de los seres humanos como metidos en una caverna, metidos en un mundo de apariencias y de sombras y de imágenes, donde damos por verdadero lo que vemos, que ese es el gran punto de la teoría del conocimiento de Platón, y no nos damos cuenta que
que hay una distorsión, que hay algo que no es tal cual. Y entonces, cuando uno de estos prisioneros se libera, obviamente tiene que, al salir al sol, queda absolutamente deslumbrado. No entiende absolutamente nada. Y tiene él mismo que pasar por un proceso de adaptación para permitirse a él mismo poder ver la realidad, lo que estaba fuera de la caverna, fuera de ese mundo que él dio por hecho toda su vida. Hasta ahí vamos a dejarle, porque después viene una segunda parte, que es la dimensión, digamos, más política, más social, más humana, digámoslo así, más solidaria, porque este hombre liberado tiene ahora la obligación de regresar por los demás presos y guiarlos a la luz. ¿Cómo ves, Carlos? Pues sí, yo creo que es lo que dices es una alegoría, una figura que yo creo que ha sido válida desde el comienzo de la humanidad, ¿no? O sea, yo creo que esto ha sido, hay un autor que no me acuerdo cómo se llama ni cómo lo dice, pero dice que el hombre, que la primera vez que el hombre acató una regla, ya perdió su modo de ser. ¿Sí? Yo creo que esta es una situación, o sea, primero yo creo que la realidad como tal no es fácil para nadie, porque la realidad está condicionada. Al principio estuvo condicionada por los fenómenos naturales a los que los hombres pues no tenían forma de saber qué eran ni por qué ni nada, entonces se inventan divinidades para que las controlen y para tener seguridad. Yo creo que todo tiene que ver con el miedo y con la seguridad. Y yo creo que ahí vamos a la segunda parte, que es la política, pero hemos visto muchas imágenes antiguas y modernas. Posiblemente la más reciente, no lo sé. Hay otras, pero está la Matrix, que no es una invención de los hermanos Wachowski, porque ahora son trans. Viene de un libro, lo sacan de un libro, y está la Matrix en la que nada es lo que parece, ni nada es lo que se hace. O sea, aquí hay un paralelismo, claro, Platón en su época lo ve, digo, y además con una intuición brutal, ¿no? Una intuición, pero brutal, y hace esta alegoría o metáfora de la caverna. Yo muchas veces me quedo dudando dónde termina la alegoría y empieza la metáfora, pero bueno. Y entonces están estos tipos sumidos viendo sombras y toman eso por la realidad. Claro, cuando este hombre sale a la luz del sol y se deslumbra y todo lo demás y empieza a ver la realidad, él tiene la tarea, digamos, de regresar por los que están presos en la caverna, ¿no? Que ahí también pues vamos a la parte política. Pero no es tan sencillo porque la realidad no es fácil. O sea, llegar y ver la luz y de repente decir, ay, güey, pues qué onda, ¿no? ¿Qué es esto, cabrón? ¿Sí? ¿Con qué se come? Además, si dices que pasó toda su vida en la caverna, pues va a estar gruesos como los leones, ¿no? Que los están en cautiverio y hacen programas para liberarlos y de repente los liberan y se los lleva el caramba, porque no hay manada que los acepte y no hay nada, o sea, se los lleva patita de cabra, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, esta es una situación que ya hablaré más adelante, pero que la he vivido en cierta forma y que no ha sido fácil. Claro, o sea, la verdad es que es muy seductora la imagen de la caverna porque es muy visual. Es, digamos, muy notorio el hecho de alguien, primero que se libera, o sea, primero que toma conciencia de sus cadenas, diría Marx, ¿no? Pero también la idea
que es algo, es que el mito de la caverna está lleno de indicaciones hasta psíquicas de las que damos nosotros por hecho todo el tiempo. Indicaciones que Nietzsche criticó. Por ejemplo, la idea de que es menester liberarse. Es decir, que el diagnóstico de la conciencia es justamente la ausencia de ella. Que partimos de este mundo en estado de perdidos, o de esclavizados, o de dormidos, o de inconscientes. Es decir, la conciencia es un fenómeno, según el mito de la caverna, o la alegoría de la caverna, que llega después que la existencia pareciera que estar en su estado, digamos, ¿no?, natural. La descripción de la realidad como este estado de dormido, o de esclavizado, o de, digamos, contrariado, de engañado por la apariencia, porque también hay esta connotación. Digo, es un poco como cuando hablamos del velo de Maya, ¿no? Digamos, esta es la versión, digamos, griega de la misma intuición, ¿no? Es decir, que los sentidos nos están parcializando, lo menos, o hasta a veces engañando sobre lo que nosotros damos como realidad. No solo de lo que vemos afuera, sino aún de nosotros mismos. Entonces, esta idea de que el alma tiene una especie de misión ascensional, de que tenemos que encontrar los recursos para salvarnos, en este caso salvarnos de esa esclavitud, de esas cadenas, es una constante digamos, en casi todas las religiones de salvación. Es decir, que estás perdido y que tienes que encontrarte, que estás, ¿no?, dormido y que tienes que despertar, que estás hundido en la ignorancia y tienes que ascender en una escala de conocimiento hacia el bien. En este caso, en Platón, no es hacia Dios. Para él, el sumo valor de la existencia es el bien, ¿no?, la belleza, ¿no? Entonces, esas categorías, Carlos, son las que están en el imaginario de todos nosotros. O sea, en otras palabras, nosotros no miraríamos hacia arriba, no tendríamos esta como a veces disposición medio ascética, ¿no? De que lo que nos está engañando, perturbando, afectando en nuestro cuerpo son nuestros sentidos, son nuestros apegos a lo terrenal, a lo material, a darlo como definitivo, ¿no? Y que entonces nosotros tenemos que, digamos, romper el hechizo que nos tiene cautivos, digamos, ¿no?, en la esfera sensible, para ir a digamos, a una visión superior de la realidad. A una visión, digamos, Nietzsche va a decir, como una especie de ascetismo, una especie de desprenderte del mundo o de lo que consideramos es el mundo para ir hacia arriba. Si hay digamos, si tenemos esta visión ascensional, ¿no?, hasta la misma escala del conocimiento, los grados del conocimiento que después va a decir Platón que existen, es decir, que pues no se es pendejo a secas, sino hay grados, ¿no? Hay grados de pendejismo, pues para decirlo de alguna manera poética, ¿no?, hasta llegar a ese momento de intuición, ¿no?, de contemplación del sol o de la luz o de la verdad, ¿no? Entonces, no sé ahí, Carlos, hay algunos que como Nietzsche van a decir, no, cabrón, no era salirse de la caverna, era meterse más. Era andar, era, digámoslo así, en una mirada más, digamos, hasta psicoanalítica, como la de Nietzsche, era profundizar, era irse hacia adentro para liberarse, pero para liberarse de una forma que no tenga que ver con la proyección, diría Nietzsche, de otro mundo. Porque para Nietzsche no va a haber otro mundo, que ese es el gran engaño, ¿no? O sea, él rompe un poco con esta imagen del mito de la caverna de ascensión y de liberación, para decir es que la liberación es el descenso, es la interiorización, la introyección, ¿no? No sé cómo ves. Sí, ciertamente. O sea, sí, lo que pasa es que, bueno, también, o sea, en este caso también, Platón tiene la intuición de la caverna, pero todavía no tiene la intuición, aunque habla del alma y todo esto, de una cuestión de interiorización, ¿no? Del insight, ¿no? Y del estar viendo. O
sea, el insight que algunos lo llaman la caída del 20 o la perla, ¿no? Y pero esto se va, o sea, yo creo que hay o sea, desde luego que, bueno, Jung dice que el que mira afuera duerme y el que mira adentro despierta, que tiene que ver con esto que comentas de Nietzsche, ¿no? En un momento dado, ¿no? Pero esos son conceptos ya muy actuales, digamos, ¿no? Siglo XIX, siglo XX. Sí, sí, sí. Y la cuestión es que yo creo que así va la situación, o sea, hay que desprenderse de ciertas capas. Había un amigo que yo tuve, un compañero, que decía que la consecución de la conciencia era como quitarle capas a la cebolla, ¿no? En donde yo ya no coincido es que al final pues ya no hay nada, ¿no? Al final de las capas la cebolla no tiene nada más que vacío, pero esa es la situación, te vas quitando velos, pues, ¿no? Velos y velos. En una experiencia personal, yo voy a decir que a mí me extrañaba, yo tenía un extrañamiento del mundo, sí, una alienación, además por cuestiones psicológicas. Pero a la vez tengo una intuición fuerte y de repente caen estas epifanías, ¿no? Que son también los 20 y todo este rollo, ¿no? Sí. De repente uno, sin tener un saber concreto, empieza a pensar si habrá otra cosa, ¿no? Si esto será, no voy a decir ahorita, bueno, en ese momento uno pensaba en lo real, sino lo válido, pues, ¿no? Para decirlo así. Pero a mí lo que me hizo en un momento dado llegar a la conciencia fue primero el conocimiento exterior y luego pasar al interior, ¿sí? O sea, primero tener una noción del saber humano, ¿sí? O sea, yo no he sido tan apegado a la filosofía, pero digamos la filosofía y el saber en general del hombre sobre sí mismo, ¿sí? Y luego paso a una cuestión más interiorizada, psicológica o espiritual, o espiritual, ¿no? O espiritual. Y entonces eso se empieza a dar. Pero eso no es fácil, ¿no? No es fácil y además, hasta donde yo lo veo, conlleva dolor. Bien. También, y sí pagas también hasta un asunto de marginación, ¿no? Sí. Que también es doloroso, ¿no? La incomprensión de los que se quedaron adentro, por decirlo de cierta manera, ¿no? Uh-huh. Fíjate que sí, o sea, tendríamos que partir primero de algo súper interesante y que además es una constante. La constante de que los grandes maestros de la sospecha, ¿no? Como les llamaba Ricoeur, ¿no? A Marx, a Freud, a Nietzsche, los tres están con lenguaje diferente, pero pareciera que están describiendo un mismo fenómeno, que es esto que mencionaste ahorita, que es la alienación de la conciencia, el extrañamiento de la conciencia. Es decir, que para ellos, digamos, la aventura inicia desde el olvido, desde algo que se nos impone, pero que de suyo no tiene la autenticidad de lo que nosotros somos. Y que por lo tanto, entonces la conciencia o bien tiende hacia una búsqueda en términos como de apuesta al futuro, o una búsqueda de alguien que se quiere encontrar en su origen, ¿no? Y entonces tienes estas como mirada más arqueológica, más por ejemplo, ¿no? De Freud hablando de la clave de la infancia para entender nuestro presente, ¿no? Cómo ese drama infantil aparentemente inocuo, ¿no? Tiene allí
las claves de lo que llegamos a hacer después, ¿no? Entonces es como un trabajo, digamos, el trabajo terapéutico es como un trabajo de memoria, es un trabajo de recapitulación, de recuperación, ¿no? Entonces es muy interesante que en términos socioeconómicos, como en Marx, ¿no? Decir, estamos alienados digamos, del fruto de nuestro propio trabajo, somos incapaces de reconocernos en lo que hacemos, porque eso que hacemos está vendido, está dado ya por una estructura de explotación que no nos permite reconocernos más, ¿no? El mismo Hegel, ¿no? Hablando de la dialéctica y amo al esclavo, o sea, sí hay varios personajes. Las religiones de salvación parten exactamente igual de esto, ¿no? De esta descripción de que digamos que la conciencia es una conquista, ¿no? Es algo que no se te va a dar natural si no la desarrollas, si no la ejercitas, si no a través del cuestionamiento, de la indagación o de la escucha o de la interpretación más sabia de nuestras tradiciones podamos acceder. Y aquí entramos digamos, al punto intermedio, ¿no? Para después llegar a la política, ¿no? Y terminar esta plática que está muy, muy chingona. Y es el asunto de los grados, man. O sea, lo que pone de juego Platón cuando dice hábilmente, pero no es tan fácil nada más salir, como bien dijiste, ¿no? El hecho de que te deslumbres, el hecho de que te tengas que habituar, el hecho de que no estás acostumbrado, ¿no? A percibir las cosas como son, vamos a ponerlo así, o desde una perspectiva diferente, supone que el chingadazo de estar en la caverna y salir no es un chingadazo de golpe. Que el hecho, por ejemplo, de que alguien vaya a terapia y que un día le caiga el 20 o vea la luz, pues no quiere decir que eso va a ser un chingadazo de golpe, ¿verdad? Que el hecho de que algunas personas, ¿no? Por ejemplo, lo que decía William James, ¿no? De las variedades de las experiencias religiosas, las famosas conversiones. Es decir, que alguien, ¿no? Le llegue un sacudimiento profundo, ¿no? De su estructura más íntima por alguna circunstancia hostil, trágica, cabrona, y eso le lleve a una toma de conciencia. Bueno, pues aún en esos momentos, hasta mismo William James va a decir, a veces esas experiencias súbitas, ¿no? De mirar la luz, por decirlo así, de iluminación, descienden otra vez a la cotidianidad y desde allí tendrás que volver a elaborar o recuperar esa experiencia como una guía, ¿no? Como una inspiración para continuar en la vida, ¿no? Entonces, ahí es donde Platón también hábilmente dice, es que no solo el pedo no es verdad, falsedad, conciencia, inconsciencia. El pedo es gradual. El pedo es que hay muchos puntos intermedios en los que estás medio viendo, medio entendiendo, medio saliendo, medio... Y a eso le da nombres. Por eso él dice, la opinión, la creencia, ¿no? La dialéctica es ese proceso como de irte, ¿no? De ir como subiendo en estas escalas de conocimiento, ¿no? Nos muestran que en términos de conciencia, en términos de los seres humanos, no estamos ni en el error absoluto, ni en la iluminación perfecta. Estamos en algún punto en esta escala, en este grado. Y eso es algo que hoy en día se ha perdido mucho, ¿no? El matiz, el grado, ¿no? La misma iniciación, y hasta en las logias se habla de grados, ¿no? De grados de iniciación, ¿no? Los masones tienen sus 33 grados de iniciación. Lo que quiere decir es que la conciencia va avanzando, que nuestra evolución se va dando paso a paso. ¿Cómo ves? Así es, o sea, no es posible, o sea, desde luego, por llamarlo así, una experiencia espiritual que fuera como un rayo, la conversión de la que tú estás hablando, todo eso, y que fuera definitiva, pues sería excelente, ¿no? Quién sabe, digo, porque no hay muchos testimonios realmente de eso, aunque los libros de las religiones dan cierta cuenta de eso, pero son dudosas porque, o sea, ¿a qué hora va a bajar Dios sobre la zarza ardiendo para darme las tablas de decir aquí estoy, yo soy el que soy?
¿Quién eres tú? Pues yo soy. Ay, güey, yo soy, ¿qué es eso? Todo eso es un trabajo, además. O sea, es un irle quitando las capas a la cebolla para ir interiorizando, porque además, como humanos que somos, yo creo, no podríamos tener una comprensión ni sensorial, ni intelectual, ni espiritual de todo de un solo fregadazo. Es más, de hecho, las epifanías, que es de lo que estamos hablando en un momento dado, o sea, ya muy, muy elevadas, son las de las que habla William James, por ejemplo, no son para siempre, no son epifanías y además, o sea, cuando yo creo que algunos hemos tenido la experiencia de alguna epifanía y cuando te llega la epifanía, tú sientes que es para siempre. Dices, ahora sí ya me encontré, carnal. Pero no, o sea, porque además lo que dices, eso corresponde a un conocimiento muy internalizado y a la memoria, pero una memoria mucho más profunda. No es un recordar que de niño yo hacía esto o lo otro, mis padres me decían o me pegaban o no. ¿Sí? Es más, aún de hecho esa memoria es gradual, ¿no? O sea, no puedes de repente hacer un recordatorio de golpe de tu infancia o de lo que sea, ¿no? No hay capacidad. Exacto. Entonces hay que ir, y ese es otro de los problemas, porque hay que trabajar. Fíjate, perdón que te interrumpa, pero ahí hay algo que también, por ejemplo, la Kabbalah menciona con una intuición formidable, ¿no? Lo que los cabalistas dicen, ¿no? Bueno, he escuchado algunos que dicen, es que la luz es la misma para todos, pero dependiendo de la vasija, dependiendo del contenedor, es la capacidad de luz que vas a poder retener. Vas a poder contener. O contener, o sea, si tu vasija está toda hecha de tlaquepaque, cabrón, pues ya nada más le acercas un foco y se funde la chingadera, ¿no? Sí. Pero, entonces, el asunto es, digamos, y esto es como lo que estamos ahorita viendo, o sea, ¿cómo logras ampliar el potencial de recepción de luz en ti? Es decir, ¿cómo se amplía la vasija? ¿Cómo la expansión de la vasija, ¿no? Porque sí, mucha luz, mucho conocimiento, dicen algunos, enloquece, te puede tronar el casco, te puede, ¿no? Sí, puedes quedar, claro. Te sacas los ojos como Edipo, ¿no? Que al ver la neta, ¡pum! Sí, no la aguantó. Puedo ver más, no soy capaz. No la aguantó y lo cegó la tragedia, ¿no? Pero eso tiene que ver también, o sea, aparte de no sé, de la capacidad de la vasija, del recipiente, tiene que ver con un dicho también que dice que hay que desaprender para aprender. También. Hay una ley física que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Y si yo tengo cierto tipo de creencias alienantes en mi vasija, no van a permitir que entren las válidas, ¿no? No van a permitir porque me voy a negar, o sea, no, eso no es cierto, si yo lo he vivido toda mi vida, ¿no? Pues entonces hay que desaprender. Y luego, la memoria por una parte y el aprendizaje nuevo por otra. Hemos oído el dicho de los viejos moldes. Ahora, los nuevos moldes tampoco sirven de mucho, porque son moldes. Pero a lo mejor ese molde es más ancho, como dices, una vasija más ancha, en la que puede caber más luz. O a lo mejor no es la cantidad, es la calidad de lo que recibes. También, lo puedes ver así también. Pero no sé, porque además pues la cantidad a lo mejor se puede medir en fotones, por decirlo de alguna manera, pero en litros. La calidad no. ¿Sí? No, entonces, es un trabajo, o sea, es un trabajo y es un trabajo de renuncia, cabrón. Ahí es donde se habla de la renuncia, cuando hablaban de la renuncia, por ejemplo, habla Cristo de la renuncia, ¿no? Cuando les dice a los pescadores ahí en la ribera del lago, ¿no? O sea, deja tus aparejos, deja todo y sígueme, cabrón. Renuncia. Toma tu cruz. Eso es, Toma tu cruz. No, eso ya después es toma tu cruz, pero
Pero primero hay que dejar una serie de cosas. ¿Sí? Es una renuncia, o sea, pero ¿cómo renuncio si yo toda mi vida he trabajado de pescador y con mis redes y me he ido para adentro y el viento y he aprendido una serie de cosas que me han funcionado? Eso entre comillas, claro. O sea, ¿cómo voy a renunciar? Entonces lo que sucede también cuando alguien que ya tiene un cierto grado de conciencia habla con alguien inconsciente. O sea, el ignorante ve a la persona consciente como un loco. ¿Sí? Y además como un loco que le quiere quitar la paz. Porque está fuera de él. Ahí tienes, si alguien se pregunta, oye, ¿y cómo? O sea, porque esto, alguien puede decirnos, esto es súper relativo, cabrón, o sea, ¿quién va a decir a quién está despierto y quién está dormido, no? ¿Quién va a poder tomar esos puntos de referencia en función de qué? Y aquí tú estás muy sutilmente mencionando, es que si tomamos, digamos, el punto de referencia de estos maestros de la sospecha y de la alegoría de Platón, y partimos entonces que a medida que se despierta la conciencia, se empieza a generar cierta inadaptación, cierto malestar, cierta incomodidad con esto. O sea, preocúpate si a todo le dices que sí, cabrón. Preocúpate si todo lo que estás viviendo, experimentando y sí, a todo le mueves la pinche cabecita así, si no, no. La aceptación o la visión más, ¿no?, de conciliación con la realidad es otra cosa. El estar domesticado, el estar sometido. Es decir, cuando dice, oye, preocúpate el día que te guste exactamente lo que a todos les gusta, cabrón, sin ninguna variable, porque entonces quiere decir que hay una manipulación, hay una inducción de la que no te estás dando cuenta. Porque no es normal que siendo tan variables los seres humanos, que vivamos ¿no?, absolutamente a todo, estemos de acuerdo con todo. O sea, ahí ya hay un dejo de imperialismo, ¿no? Ya hay un dominio ahí del que no nos hemos percatado, ¿no? Entonces, digamos, ahí estamos en esa parte pues, preciosa y en la que, por lo menos si nosotros en esta conversación que estamos teniendo, ¿no?, podemos darnos cuenta de que verdaderamente este camino digamos, de superación de la caverna, de ir abriendo, despertándote o liberándote, es un camino gradual. Digamos, aquí lo que la otra vez hace mucho tiempo, ¿no?, hablábamos sobre el despertar de la conciencia y sobre los métodos. Es decir, si existen esos métodos, esos caminos, esas formas, Platón habla mucho de la dialéctica, ¿no?, como un método de ascensión, como un método en el que vas, digamos, gradualmente dejando las opiniones, las creencias, por formas mucho más elevadas y complejas de comprensión de la realidad y que tienden a ser, obvio, pues más abstractas, ¿no?, digamos, más universales, ¿no? Él maneja mucho la distinción entre lo pasajero y lo permanente, ¿no? Y que es obvio para esta visión del mundo, lo permanente es lo verdadero y lo pasajero es lo que se va, lo que solo tenía dejos de, lo que parecía ser, pero no era, ¿no? Entonces ahí va dando algunos tips. Pero no sé, Carlos, si ya para cerrar nos tenemos que enfrentar ahora a ese reto que él llama político, fíjate, a ese compromiso político con el que está adentro, con el que está en el hoyo, ¿no?, por decirlo así como lo decimos los mexicanos, ¿no?, el que está fondeando, el que está en la ignorancia, y el compromiso político, le llama a él, de ir por él, ¿no?, de tener este compromiso, no solamente como mucha espiritualidad hoy en día de, pues ya me salvé, chingue su madre los demás, a mí me vale madre, yo estoy a toda madre, ¿no? Yo decreto abundancia y lo demás me vale madre, ¿no? Sino, ¿no? Sino, oye, es que hay un compromiso de construir una vida nueva en comunidad. Es que hay el compromiso de construir un estado de hombres libres,
dice Platón, es que hay el compromiso de que esta sociedad sea diferente. Y eso de que cada quien que aporte su granito de arena también tiene un pinche dejo de egoísmo muy cabrón, ¿no? Porque te exime de la responsabilidad de compartir con el otro, ¿no? Esta esperanza, esta posibilidad de hacerlo juntos. O sea, pareciera que cada quien que ponga un granito de arena es, pues cada quien en su pinche mundo aislado y hasta sin platicar, güey. Tú nada más pon tu grano de arena y vas a ver que se van a juntar un chingo y de ahí va a salir un edificio poca madre. No, lo que va a salir es un pinche cerro de arena, güey. Pero nada más, cabrón, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie se puso de acuerdo, ¿no? Porque no había un sueño en común. Digamos, no había una utopía, ¿no? Que era un poco lo que tenía, digamos, esta función de unificar de alguna manera, ¿no? Las aspiraciones humanas, ¿no? Y hoy pareciera que la utopía, sálvese quien pueda, chingue su madre, ¿no? Entonces, no sé, mano, ¿y cómo ves? O sea, porque dice Platón, regresar por los demás es también volverte, dice él, es volverte otra vez a acostumbrar tu mirada a estar allá abajo, ¿eh? O sea, también tienes que ser empático con la oscuridad en la que está la gente, cabrón. Porque si no, tampoco los vas a ver, ¿no? O sea, si no eres empático con eso, y obviamente, pues, cualquier N cantidad de reacciones puede tener la gente que le digas, oye, güey, hay otra vida, cabrón. La vida no es esto que nos han dicho. La vida es otra cosa, ¿eh? Y bueno, pues habrá gente que se ponga súper al pedo, así, no, estás bien pendejo, estás drogado o estás loco, ¿no? Como dices, ¿no? Pero pensemos un poco en el compromiso de retornar por el otro, en el compromiso que el mito de la caverna o la alegoría de la caverna tiene esta dimensión política final. Es decir, que el filósofo, el despierto, entre comillas, o el menos dormido, tiene un compromiso ético con el que está menos dormido. ¿Cómo ves? No, definitivo. O sea, sí, bueno, así se han hecho de alguna manera los grandes sistemas políticos con los que han creído que tienen la solución o la conciencia, las religiones, ¿sí? O sea, hay el famoso, que creo que es de los cristianos, nadie se salva solo, ¿no? Y hay una palabrita que prostituyeron los polacos por allá en los 80s que se llama solidaridad. Sin solidaridad no hay nada. No hay nada. O sea, y ahí viene la empatía que tú dices, regresar, tener empatía por el que no sabe o por el que está sufriendo más que uno, o por el que se perdió en el camino y ni cuenta se ha dado. ¿Sí? O sea, porque eso sucede, eso también sería una analogía de una persona inconsciente, un ciego que va caminando por un camino que quién sabe a dónde va, ¿no? Donde espérame, no es por ahí. Sí, o sea, tú le prendes la luz a la sala del cine y todos se te van a ir a chingadazos. O sea, no, güey, déjalo aquí a oscuras para que se vea chingón. Sí. No, sí. Pero, o sea, se va dando también, o sea, todo es gradual, o sea, nada más como un símil, una analogía viene la cuestión del cristianismo, ¿no? Que es ya en sí moderno porque se ha traído a la modernidad, ¿no? O sea, el cristianismo occidente y el capitalismo son la misma cosa. Pero el cristianismo no se empieza, o sea, no llegó Pablo a las sinagogas de Jerusalén y luego se fue a dar sus cursos y sus pláticas a Éfeso y a todas partes, y todo el mundo dijo, órale, pues vamos entrándole, que esta es la onda, sino fue gradual, ¿no? Se va dando gradual y se va transmitiendo, se va, como dicen, pasando el mensaje. El problema del mensaje que yo veo, y políticamente hablando, o sea, y hablando de sistemas políticos, es que a veces ese mensaje te lleva a otra caverna. ¿Sí? Traslada de una caverna a otra, ¿no? Te dice, la solución es esta, entonces, vente para acá porque esos no sirven. Es decir,
o sea, tendemos a absolutizar ese nuevo grado de conocimiento y pensamos que ese ya es la neta. Y apenas es un gradito más de luz, cabrón, pero no es la neta. Sí, no. Es como la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no fue ninguna revolución, pues una mamada. Cambiaron el sistema monárquico por el sistema burgués. Eso fue todo lo que sucedió. Y de ahí en más, todo es una calca. Es la misma mierda con otros monos haciendo. Y eso fue la Revolución Rusa y la mexicana y todo lo demás, ¿no? Entonces te pasan de una situación de coacción a otra que te dicen que es libre, ¿sí? Que ahí está la libertad y la democracia, ¿no? Tu voto es libre y secreto y no sé qué más cosas, ¿no? Pero no es así, porque además la cuestión de la política, que además desde luego pues, se ha pervertido todo lo posible, no es que yo le vaya a un partido político o no, sino que tenga una conciencia política. Exacto. Que es muy diferente. Exacto. Esa es otra cosa, que yo tenga una conciencia política y sepa que no estoy solo en este mundo, que yo no soy para mí únicamente, ¿sí? Que yo vivo con una serie de personas, me guste o no me guste, ¿sí? Ya muy aparte de los gustos o las molestias, y que entre varios, yo no sé si todos, porque es muy difícil, siempre además hay sectas contrarias a lo que uno piensa, pero que se puede lograr algo mejor, ¿no? Se puede lograr algo mejor para algunos, para varios, qué sé yo, ¿no? Pero yo solo no me voy a salvar. Cuando yo digo, yo soy quien soy, no me parezco a nadie y yo soy para mi santo, ya me chingué a los demás. Claro. Y si no respeto acercarse. Claro. Perdón, es que te iba a decir, y si votas, en términos políticos, democráticos, ¿no? De hoy, si yo voto en función de mis propios y personales intereses, entonces no estoy haciendo política, no me estoy comportando políticamente. Es decir, yo tengo que decir, ¿cuál es, ¿no?, la opción que políticamente hablando, ¿no?, beneficia a la mayoría? No nada más a mí. Y si yo tuviera esa conciencia política, decir, oye, pues a lo mejor esta decisión puede afectar a mí económicamente por clase o por mi situación privilegiada o lo que sea, pero va a beneficiar a la inmensa mayoría. Políticamente, conciencia política sería optar por el bien común, ¿no? Entonces, evidentemente, obvio que es un asunto complicado, ¿no? Es un asunto complicado porque aquí viene también la determinación política de cuál es un bien superior respecto a qué, ¿no? Es decir, puede haber bienes en una sociedad, puede haber bienes que estén en conflictos unos con otros, ¿no? Que optar por una opción puede chingar a unos o beneficiar a otros y así, ¿no? Que es justamente lo que hemos estado viviendo, ¿no? Exactamente, estas son cuando se tornan sectas contrarias, ¿no? O sea, o sea, el dicho, eso que acabas de hablar del bien mayor, se ve mucho en las películas o series gringas, en las que un güey de la CIA está convenciendo de algo, de que haga una fregadera a otro, pero es for the greater good, ¿no? Que además es abstracto, ¿no? Y además puede ser el Estado o la patria, que además también son abstractos, ¿no? También. No hay tal, ¿no? No hay tal. O sea, un bien mayor, o sea, superior sería que hubiera de alguna manera comida para una mayoría, no sé si pues, se pueda para todos, pero para una gran parte. Sí. Ese sí es un bien mayor, ¿no? Sí. No el que todos seamos fregones o que luchemos por fregar a Putin o no sé, o viceversa. Sí. Porque no voy a tomar partido, ¿no? Sí. O sea, esa es la situación. La situación es que cuando hablamos de abstractos ya se perdió el bien común y el bien mayor, ¿no? Y si hablamos de abstractos ya valió. Sí, ya valió. Sí, o sea, tiene que ser muy concreto. Se puede fetichizar. Que tengamos agua en esta colonia. Sí, se puede fetichizar, exactamente. Que podamos comprar comida más barata. Sí. ¿Sí? Sí. O que tengamos acceso a comida, a
a nutrición para nosotros y nuestros hijos. Sí, sí, Eso es algo concreto. sí, 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 sí. Claro, ya en la metodología se podía perder y se podía abstraer eso, Sí. pero por lo pronto la propuesta debe ser algo concreto. Sí, y además es algo complejo porque las acciones políticas son acciones que se interconectan, ¿no? Y en el que también Sí. hasta la viabilidad se tiene que pensar, ¿no? Es decir, pues podrá ser muy concreta, pero si no es viable, puedes optar por ello, Claro. ¿no? Entonces, digamos, hay muchos factores y es lo que hace fascinante, ¿no? El peor de lo que está diciendo Platón. Y aquí me gustaría con esto que finalizáramos, no sé cómo veas, Carlos, porque él, en este punto, hay puntos en la República, y hablando sobre esta alegoría, donde él dice, por lo tanto, la clave para este proceso de emancipación, de concientización, se tiene que dar desde la infancia. Tiene que haber una pedagogía liberadora. Tenemos que enseñarle a nuestros niños, dice él, ¿no? Claro. O sea, esto tiene que ser un proceso de entrenamiento. No puedes, es muy difícil que tú quieras que una persona que jamás fue entrenada, ¿no? En todo el rollo de los olímpicos, y le pones en el pinche patio ahí en la escuela, ahí en el pinche camellón, le pones las argollas, le pones el pinche, el toro ¿no? Para hacerle... Sí, ¿Qué es lo que hicieron, no? El caballo y todo. Todas esas, las barras paralelas, dices, oye, cabrón, pues si en su vida este güey nada más se pone un pants para ir a comprar a barbacoa los domingos, cabrón. ¿Cómo quieres, no? Ándale. Se suba las pinches argollas, se haga el Cristo ahí, cabrón, ¿no? Sí. No fue entrenado para eso. Por eso. ¿No? No. Entonces. No, pero eso es lo que también o sea, regresando un poco a lo que dijiste hace rato, lo que se puede, ¿no? La política es el arte de lo posible, ¿no? Ahí es donde dices, si se puede hacer, pues vamos a buscarlo, si no es viable, ¿para qué le hacemos al güey, no? Y la cuestión de empezar desde chicos también se dio en la Revolución Soviética, ¿no? Pero pervertido es el problema, sí, había una educación general. Como ideología. No es que no se haya logrado nada, yo tampoco voy a decir que no se logró nada. Mucha gente comió y comía mejor que con los zares, y te digo, un crecimiento promedio de 10 centímetros en los soviéticos. No fue, y eso no es gratuito, eso era por alimentación, por ejercicio y una serie de cosas. Pero tampoco, o sea, cuando yo te cambio una conciencia, o te voy a dar una conciencia de algo, es lo que decía hace rato, por una conciencia igual de mala que la otra, pues, ¿para qué no? Porque a lo mejor te beneficia en algo, pero te va a perjudicar grandemente, no nada más. Claro, no todo es ganar, como dicen los capitalistas, ¿no? O sea, siempre va a haber pérdidas. O sea, no hay sistema que sea posible que te dé todo bueno. Pero también hay que ver, pues, qué tan malo o qué tan bueno es lo que se está logrando. El precio que pagas, ¿no? Sí, por eso, para hacer una revolución hay que tener conciencia política. ¿Por qué las revoluciones no han funcionado? Porque no ha habido una previa conciencia política. Porque no ha habido una pedagogía, ¿sí?, que enseñe a los niños que hay una conciencia en general y que hay una conciencia política, ¿no?, de lo que estamos hablando. Todo un tema sasazo. Sí, pues yo agradezco, me da mucho gusto. Perdón. No, es que te iba a decir, pues ahí está, o sea. No. La mucho gusto, y ojalá que haya comentarios. Otra vez digo que los comentarios son lo que hace realmente que esto funcione, porque no somos maestros del absoluto, ¿no? Podemos tener equivocaciones, también pueden no estar de acuerdo o estar de acuerdo y decir. Eso sería todo. Sí, hombre, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Como ustedes se darán cuenta, esto da para muchísimo. Este asunto del regreso solidario a la caverna, de la pedagogía, del modo, ¿no? Porque también eso es un asunto muy delicado, muy interesante, fascinante. Es decir, ¿con qué pedagogía vas a acercarte al otro? ¿No? ¿Qué significa enseñar al otro? ¿Qué es lo que le vas a enseñar?
Y Pablo Freire, ¿no? Que es Ahí está, ¿no? Freire ahí es un referente, ¿no? Para nosotros como latinoamericanos, para precisamente desde la opresión, ¿no? Buscar esa pedagogía, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vamos a ver si esta próxima vez continuamos con esto tan interesante, que les parezca interesante, y los invitamos a darle un vistazo a la caverna en la que estamos, ¿no? A empezar a hacer conciencia de eso, ¿no? Si esa caverna es mediática, si es una caverna llena de prejuicios religiosos, ¿no? De que están hechas nuestras cadenas, nuestras limitaciones, nuestras autolimitaciones, ¿no? Y cuál es nuestra tarea de emancipadora hacia nosotros mismos primero y después a los demás, ¿no? Como es en el diálogo, ¿no? En el diálogo de la República. Pues les agradecemos a todos, un abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana.